Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas aquí a ¿Qué parte no entendiste? Vamos a estar compartiendo esta hora con vos con muchos temas interesantes como siempre, como cada jornada. Y hoy específicamente abrimos hablando de educación, que está pasando básicamente no solo con el tema de aquellos niños, niñas y adolescentes, ¿no?, que han sido perjudicados por toda la pandemia, por la falta de contención en muchas cuestiones, sino también vamos a hablar acerca de las titularizaciones, acerca de los descuentos y de muchos otros temas que atañen a la vida de nuestros docentes, ¿no? Está el diputado Claudio El Pla aquí, que justamente era quien hacía un pedido expreso dentro de lo que es la Cámara de Diputados para que obviamente el ministro de Educación se presente allí y brinde los informes necesarios. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Bien, gusto estar acá. Bueno, contame a ver, porque sé que esta mañana se dio finalmente una reunión, en este caso estuvo DIP presente allí y obviamente me imagino que algunos puntos se habrán abordado y que un poquito de luz a todas estas cuestiones, bueno, se habrá podido tener, ¿no? Mira, sí, estuvo la secretaria de Gestión, que vendría a ser la segunda del ministro, y hay una promesa de que el ministro venga el martes. O sea que hoy empezamos una discusión. ¿Cuál es el primer problema? El problema de preocupación de los docentes y de los papás y de los estudiantes también, pero sobre todo de papás y docentes, creo, que es el problema del impacto de la pandemia sobre la educación, que es un impacto muy grave porque, por un lado, ha dejado directamente fuera del sistema en el nivel secundario. La cifra es 8.700 estudiantes, contado marzo 2019, marzo 2020. O sea que no está todavía ahí calculado lo que pasó este año, que también siguió habiendo un desgranamiento importante. Entonces tenemos una parte directamente del nivel secundario que ha quedado fuera. Nos dicen, aunque no tienen cifras, que en primario es menor el número que ha quedado fuera. Después está el problema de los que quedaron, entre comillas, adentro, con los sistemas de educación a distancia, burbujas y demás, y qué impacto tuvo sobre ellos estos esquemas de educación que en la mayor parte de los casos ha resentido también los contenidos, el avance sobre el programa, etc. Y entonces, ¿qué nos dijeron? Es decir, nos dijeron dos cosas: que a los que se fueron del todo del sistema hay un plan con docentes contratados, algunos psicopedagogos y docentes tomados por un tiempo corto para tratar de revincularlos con la escuela. Nos encontraron en muchos casos con chicos que estaban trabajando y que la propia situación de pandemia y demás los ha llevado a abandonar. No había un diagnóstico claro de qué otros elementos eran los centrales. Por ejemplo, si estaba el problema de la incomunicación, de la falta de elementos o de conectividad, pero dice que está ese plan por un lado, que todavía no están sus resultados. Lo más complejo es el problema de cómo caracterizan, qué diagnóstico tienen del impacto que ha tenido sobre los chicos que sí siguieron de alguna manera cursando. Reconocieron de que se agrandó la brecha. Es decir, que aquellos estudiantes que tenían una trayectoria escolar, que llevaban, digamos, medianamente bien sus estudios y demás, son los que normalmente también pudieron hacerlo. Claro. Y la brecha entre ellos y el sector que más dificultades ya tenía previamente, se agrandó muchísimo. Y esto es lo que dicen varios estudios a nivel nacional. Es decir, que aún para los que siguieron dentro, se agrandó la brecha y hay un sector que ha quedado muy retrasado. Y bueno, ahora con el planteo de que se vaya recuperando un esquema de presencialidad, que todavía no es total, pero en algunos casos, primero, séptimo grado y quinto año ya es completa, y depende de las condiciones en cada escuela. Se les está planteando a los docentes que haya una presencialidad total, es decir, que no haya burbujas. El gran tema es qué estrategia, qué recursos humanos y qué recursos materiales va a haber para achicar esa brecha y recuperar en todo lo que sea posible esos conocimientos, ese proceso de educación perdido. Con respecto a esto está muy oscuro todo todavía. Es decir, no hay ninguna disposición ni de docentes extraordinarios, ni de docentes recuperadores, ni de clases extraordinarias. Es decir, no está claro que el Estado tenga alguna política, más bien da la impresión que no la tiene. Y yo en diciembre pasado reclamé en la legislatura, visto que esto ya estaba planteado después del primer año de pandemia, que haya un paquete de recursos humanos y recursos materiales extraordinarios para garantizar conectividad, docentes recuperadores, etcétera, y de eso no se vio nada, digamos. No está claro que el gobierno esté
a la altura de la gravedad que tiene la crisis de la educación. Mi balance sobre esto se ratificó esta mañana. Salvo este dispositivo para tratar de recuperar a los que se fueron del todo del sistema, que todavía no tiene un balance, es decir, cómo le fue, en el otro plano yo veo que no está la disposición política y de medidas para poder abordarlo. Ese fue un aspecto. El otro aspecto es el tema de la titularización. El tema de la titularización quiere decir que un docente, digo, para los docentes saben de qué se trata, pero el común de la gente, un docente trabaja en condiciones precarias, como interino, como suplente, y a veces está muchos años en esas condiciones, incluso cobrando el sueldo parte del año y otra parte del año no. Todo esto no tiene nada que ver con el estatuto del docente, sino que es una situación de hecho que han impuesto los gobiernos, y es un viejo reclamo de la docencia, y yo lo he planteado como legislador, como proyecto de ley, establecer que todos los años se titulariza. Primer reclamo, es decir, que todos los meses de febrero, como es en Buenos Aires, como es en otras provincias, los cargos existentes se ofrecen y con un sistema de concursos, antecedentes y demás, los docentes ya van titularizando. El gobierno dijo que iba a acceder a esto, lo cual saldría un decreto marco, hoy lo confirmó, de que en febrero de este año va a haber titularizaciones, pero todos los meses de febrero habría titularización. Lo cual es un avance, porque significa que todos los años se titulariza. ¿A través de qué sistema? Porque además hay que estar en un cargo, ¿qué tiempo, digamos, para poder acceder a esa titularización? Ahí viene el tema, porque lo que debiera hacer es que en el estatuto, si es posible, no en un decreto, quede establecido el mismo criterio para que siempre se titularice y, por ejemplo, no debe existir un requisito como el que hay ahora de que en los decretos salen que te piden 3 años de ejercicio de la docencia para poder titularizar. No hay razón, no hay fundamento. El título, cuando uno egresa de un colegio, de un profesorado, habilita para el trabajo y el estatuto dice que se ingresa como titular. Entonces hay una precarización que el gobierno quiere defender, porque por un lado nos dijo Roxana Dib, se va a titularizar todos los años como ustedes reclaman. Bien. Ahora bien, cada año va a haber una reglamentación. Es decir, que el gobierno se guarda para sí establecer este tipo de requisitos que no son propios del estatuto, sino que dependen de la política del que esté gobernando en ese momento. Entonces quieren mantener varios años de trabajo precarizado antes de poder acceder a la titularidad. Y esto no corresponde. Es un debate que vamos a abrir, creo que ahora los docentes tienen una asamblea el viernes, van a discutir estos temas, porque lo que corresponde es un criterio objetivo permanente y la titularización anual. Es decir, que estamos a mitad de camino con lo que realmente reclama la docencia en la materia de la titularización. ¿Qué más ha pasado? Porque también otro de los puntos tiene que ver con los descuentos. Recordemos que no solamente fue ese paro grande, contundente, que duró varias semanas, sino que ya habían otras expresiones que se habían dado en distintos momentos del año. Si mal no recuerdo, una de ellas se había dado en el mes de mayo y otra en el mes de julio. Y sobre esos docentes recayeron descuentos. Sí. Lo que está en discusión ahora son los descuentos de mayo y junio. Y junio. Porque en una resolución que han tenido que modificar, sí, que es una resolución contraria al derecho de huelga, que consideraba los paros de agosto como si hubieran sido inasistencias ilegales cuando era el ejercicio de un derecho de huelga. Bueno, tuvieron que modificar esa resolución en sus aspectos más negativos e incorporaron los días de paro de julio, pero no así los de mayo y de junio. Le volví a plantear hoy a la secretaria de Gestión por qué no incorporaron estos meses y no hubo respuesta. Me dijo que hablemos con el ministro. Es decir, que parece ser una decisión política, una suerte de sanción por el ejercicio del derecho de huelga frente a paros que estuvieron motivados porque el gobierno no cumplía con los protocolos. Es decir, estábamos en alerta epidemiológica y se seguían dando clases presenciales, lo cual contravenía la propia norma del gobierno nacional, la norma que estaba en vigente en todo el país. Así que sobre eso insistimos y tocamos también el tema de la copa de leche, que es otro gran tema que ha entrado en crisis los últimos días. Viste que se cortó el abastecimiento de leche en las escuelas de la capital. Nos han dicho que ahora, de aquí en adelante, está garantizado, dice, con presupuesto, la copa de leche, pero ¿para quiénes? Para escuelas de capital, son 114 escuelas primarias,
No así para las escuelas secundarias, donde hoy los docentes, los profesores hacen un bolsillo para poder comprar y ofrecerle algo a los estudiantes. Es decir, que las secundarias siguen sin presupuesto, y no así para el interior. Es decir, que es un beneficio para la capital, y en el interior solo tienen copa de leche aquellas escuelas que al mismo tiempo tienen comedor. Entonces, esas escuelas normalmente tienen también copa de leche, pero las que no tienen comedor no tienen copa de leche en el interior, y en ningún caso las secundarias, salvo las secundarias que en algún caso puedan tener comedor, que son las menos. Claro. Así que sigue habiendo un desfinanciamiento de esto que es clave, porque hoy la crisis social, el hambre, la cantidad de gente que come en comedores comunitarios y todo lo demás, demanda de que la escuela también dé un apoyo, un complemento alimentario. Sí, incluso desde antes, ¿no? Sabemos que hay muchos chicos que lamentablemente no llegan a hacer todas las comidas que necesitan. En la secundaria es una cuestión clave, vital también, porque conocemos muchísimos casos, y no de ahora, o sea, casos que se vienen arrastrando desde años atrás. Así que la verdad que lamentamos que no se extienda a toda la gente, a toda la población que lo necesita, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de el personal de maestranza, de los ordenanzas que habían sido nombrados? Bueno, este es un tema muy importante, porque la población tiene que saber que hubo 3 años que no se cubrieron las vacantes que se producían. ¿Sí? Se jubilaban ordenanzas, se calcula 1000 y pico de cargos, que eran de trabajadores estables, con derechos y demás, que se jubilaron, y había un decreto que decía no se pueden cubrir. ¿Qué hizo el gobierno este año? Cubrió esas vacantes, y probablemente algunas más. Pero las cubrió con planes sociales y con convenios con las municipalidades que pagan 10.000 pesos por mes en negro a estos trabajadores en la peor de las condiciones. Le pregunté por qué este criterio y me dijo que solamente se habían incorporado 100 con las condiciones que tenían los que se jubilaron, es decir, de planta permanente. Pero son casi 2.000 los que se han incorporado. Me transfirió a que discutamos con el secretario administrativo, el contador Pellegrini, esta situación, pero esto es una decisión de la cúspide del poder político, porque este es el ajuste. Cuando uno habla del ajuste, ¿de qué cosas habla? De que donde había un trabajador con derechos, ponen uno sin derechos. Y cuando ahora hablan de incorporar los planes sociales a trabajar, cuidado, porque este es el modelo. No es que están creando nuevos puestos de trabajo, entonces se incorpora alguien con un plan social. Donde había un trabajo existente con derechos, ponen a una persona sin derechos. Esto es la reforma laboral. Que no me vengan con el cuento de querer utilizar los planes sociales para avanzar en una reforma laboral negrera, precarizadora del trabajo. Y bueno, no hubo respuesta de parte de la secretaria de Gestión que pudiera explicar esto, que es una decisión política y presupuestaria del gobierno. Bueno, la reunión finalmente con el ministro entonces estaría concretando el día martes. Bueno, ayer dijeron esto porque el martes no hay sesión, como no va a haber comisiones el lunes. Decidieron esto y decidieron convocar al ministro de Educación y al responsable de Aguas del Norte para discutir la gravísima situación que hay con el tema del abastecimiento de agua en muchos barrios, y además el problema de que el miércoles que viene hay una audiencia para aumentar la estructura de la tarifa, que es mucho más que un tarifazo. Quieren cargarle nuevos costos a los usuarios. De hecho, vamos a tener una movilización muy grande contra este aumento el día miércoles, y varios de nuestros compañeros van a intervenir en la audiencia, y por lo menos 5 o 6 vecinos de Moscón y de la capital y demás con gravísimos problemas de abastecimiento también van a rechazar el aumento de un servicio que no se presta. Claudio, muchísimas gracias. Por favor. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.